Para sacarse un dinero los chicos robaban cañerías de plomo en casas muy viejas, deshabitadas y en estado de ruina. El riesgo de que el suelo se hundiera bajo sus pies era constante. Esta incertidumbre acechaba sus pasos, imitando la carcajada desquiciada de un loco escondido entre las sombras, que, al mirar arriba, como muñecos descoyuntados tendidos en el fondo del hueco que se abrió inesperadamente bajo sus pies, descubrirían al fin. Cuando eso sucediera, verían flotando entre el polvo asfixiante la expresión enajenada de aquel chiflado, con su sonrisa bobalicona de labios flojos, entre los que asomaban unos pocos dientes, del mismo color ambarino que el agua estancada. Entonces, y por última vez, oirían su risa perturbada y sardónica, y, como una ensoñación mística, contemplarían un aura de luz cerrándose sobre la figura del demente, y luego, nada. No iré más allá. Si quieren saber cómo termina la historia, manténganse a la escucha hasta el final. Ahora, adelante con la casa del ahorcado. La casa del ahorcado. Eduardo, al que todos llamaban Dado. Aunque el matiz aterciopelado y cariñoso que su madre empleaba para pronunciar aquel corto apelativo nada tenía que ver con la versión desenfadada y cantarina que usaban sus amigos y compañeros de escuela cuando querían que les pasara el balón, tenía 13 años y una necesidad imperiosa de reivindicar su espíritu rebelde y aventurero. Por eso, al saber que le habían incluido en la siguiente expedición para hurtar el plomo de una vieja casa de la calle del Collado, su excitación fue tal que los 2 días siguientes no dio pie con bola, levantando así las sospechas de su madre, aunque las indagaciones de ésta no fueron más allá de preguntar a su hija mayor si sabía qué le pasaba a Dado, a lo que su hija respondió encogiéndose de hombros. Para cuando Dado se enteró que a la casa donde pensaban ir a robar plomo el sábado por la tarde la llamaban la casa del ahorcado, ya era demasiado tarde para echarse atrás. Los chicos mayores habían depositado en él toda su confianza y él había apurado esa confianza con tanta glotonería, aficionándose tanto a ella, que ahora le parecía imposible afrontar el resto de su vida sin sucesivas raciones de aquel manjar, solo comparable a comer macarrones con queso todos los días. Esto no significaba que Dado no sintiese un gran desasosiego ante aquella aventura, y siempre que podía intentaba sacar el tema del ahorcado contrastando opiniones con sus compañeros de partida. Pero esta estrategia, en contra de su propósito, el de atenuar la vívida y cruda imagen del ahorcado colgando de una soga atada al cuello, que se había fijado en su cabeza como un clavo a la pared, producía el efecto contrario, porque todos los del grupo, o al menos los de más corta edad, Raúl de 14 años, y Miguel y Saíd de 15, vivían igualmente subyugados por la idea de encontrarse cara a cara con el fantasma del suicida. De este modo, la montaña de anécdotas e historias truculentas relacionadas con aquella casa y su inquilino, hasta unas horas antes relegadas al más absoluto anonimato, crecía sin parar, acongojando en sumo grado el corazón de los muchachos. Dicen que, así empezaban, por lo general, todas aquellas fantasías macabras y verdades a medias. Dicen que mató a su mujer y a sus 3 hijos antes de quitarse la vida. Dicen que se ahorcó porque se arruinó en el juego. Dicen que la soga todavía cuelga de la viga que eligió para ahorcarse. Dicen que después de jugarlo todo apostó su alma con el demonio y la perdió. Dicen que está atrapado por una maldición. Dicen que el demonio le exigió 5 almas para dejarle libre y por eso mató a su mujer y a sus hijos, pero todavía le falta una. Dicen que le pidió al demonio cobrar forma humana cuando anocheciera, para así atrapar a su 5ª víctima. Dicen que el demonio le concedió este deseo con una condición. Dicen que cada vez que quiere adoptar apariencia corpórea debe primero repetir su ahorcamiento, paso por paso. De este modo el demonio se aseguró de que nunca pueda obtener lo que desea, porque una vez que recobra su condición humana, es inevitable que quede atrapado en el nudo corredizo. Hasta Dado había contribuido a elevar unos centímetros aquella montaña de especulaciones con una pequeña mentirijilla, elaborada a partir de sus propios temores. Dicen que, dijo Dado, cuando te encuentras con el fantasma del ahorcado te pide que vayas a la habitación donde se ahorcó y pongas una silla bajo la viga donde cuelga su cuerpo, para que pueda hacer pie, porque la soga le aprieta mucho la garganta, y si eres tan tonto que haces lo que te pide. Dado dudó, su imaginación no había llegado tan lejos, se arriesgó. Si haces lo que te pide, se saca la cuerda, baja de la silla y mete su mano en tu pecho, y te estruja el corazón hasta que deja de latir. El chico no había previsto que su pequeña mentira causase una impresión tan desalentadora. Al acabar, sus oyentes se habían sumido en un silencio tenso, cargado de un miedo supersticioso.
Parecían atrapados en una depresión arenosa donde todos sus esfuerzos por salir solo conseguían que se hundieran un poco más. Hasta Nando, uno de los dos mayores del grupo, de 17 años, que se había acercado al verlos reunidos en el parque, no dijo nada durante un buen rato. Luego, propinando un pescozón a Dado, puso las cosas en su sitio. «No digas tonterías, chaval». Y se fue, volviendo la cabeza cuando se había alejado unos 20 pasos para advertirles. «Mañana a las 4:30». El sábado a las 4:30, contra todo pronóstico, no faltó nadie. Esa mañana llovió, y por la tarde los jardines rezumaban humedad. En los vacíos salones verdes la claridad cenicienta del día otoñal comenzaba a adquirir un matiz oliváceo cada vez más concentrado. De un árbol a otro, dos grajos se comunicaban entre sí lanzando discordantes y erizados graznidos, resumiendo la extensión del pequeño entramado arbolado del parque a sus posiciones respectivas. En un banco, unos sentados en el filo del respaldo para evitar la superficie mojada del asiento, otros de pie, unos pasándose un cigarrillo, otros comiendo pipas, los 5 chicos atendían con el ánimo encogido a aquel diálogo de cornetas destempladas de mal agüero. «Ya viene», dijo Nando, indicando con el mentón al sendero. «Vamos». Bajaron del banco los que estaban en lo alto, y todos juntos salieron al encuentro de Jacobo, haciendo rechinar bajo sus deportivas la grava del sendero. Dando un rodeo evitaron las calles más céntricas. Delante caminaban Jacobo y Nando, los mayores, más altos y angulosos, callados y serios, con los cuerpos un poco echados hacia adelante, con las manos metidas en los bolsillos del anorak, apretadas contra el vientre. Detrás, a unos metros, le seguía el resto del grupo, nerviosos, empujándose, estorbándose, insultándose a media voz y riendo bajito. Cuando quisieron darse cuenta ya habían llegado y estaban frente a la casa que pretendían desvalijar. Por la calle no pasaba nadie. Había empezado a llover y no tardaría mucho en oscurecer. A esa hora la claridad existente era un fino velo de gasa negra que, capa tras capa, iba cubriendo lentamente la ciudad. Las farolas, ya encendidas, por ahora solo revelaban su propia presencia. Sin duda eran las mejores condiciones para introducirse en el edificio sin ser vistos. Nando se arrimó a la entrada, y con una disimulada prevención teatral miró arriba y abajo de la calle. Después empujó la puerta haciendo fuerza con el hombro, tirando hacia arriba de ella agarrando la manija. Estaba claro que había algún problema con las bisagras que impedía que girasen con normalidad. En algún momento esto debió haber provocado que la puerta quedara sin cerrar, y alguien había decidido que no merecía la pena arreglarla. Tras cerciorarse de que el espacio de la abertura era suficiente, con un silbido el muchacho indicó a los demás que se acercaran. Uno a uno, como ágiles golondrinas, los chicos abandonaron el portal donde se guarecían de la lluvia y, por la puerta entreabierta, se colaron en la casa. En el interior, Dado sintió como le golpeaba el asfixiante olor a yeso y madera húmeda, y algo más, un olor ácido y ligeramente picante, con un fondo de materia orgánica en descomposición. Resistió las ganas de vomitar. «¡Qué peste, joder!», dijo alguien, con voz gangosa, signo inequívoco de que se estaba apretando la nariz con una mano. «¡Putos vagabundos!», exclamó Nando, y añadió: «Vamos, en el primer piso no huele». Precedido por sus compañeros, Dado fue el último en alcanzar la escalera, entreteniéndose, pese al repugnante olor existente, en echar un vistazo al piso bajo, amparándose en la exigua luz de la calle que entraba a través del tragaluz que había sobre la puerta. El vestíbulo, bastante amplio, se prolongaba convertido en un corredor oscuro por detrás de la escalera. A mano izquierda, nada más entrar, iluminado por la luz anaranjada de las farolas de la calle, era evidente que a través de una ventana, había un cuarto vacío. Con un pie en el primer escalón, la mirada de Dado permaneció quieta en aquel cuarto, al menos en la parte que podía ver a través de la puerta abierta. De este modo pudo observar que la intensidad de la luz dentro del cuarto fluctuaba, como si algo, o alguien, se interpusiera de vez en cuando frente a la ventana, evitando así que la luz entrase con total libertad, produciendo una sombra vacilante. No podía ser más que el efecto de alguien que se movía en la estancia, pensó el chico. Había una persona en la casa. Dado subió los escalones a toda prisa, con la intención de avisar a sus compañeros, pero a mitad de la escalera se acordó del consejo de Nando: «No corras nunca. Debes moverte con el cuidado de un gato o el suelo se abrirá bajo tus pies. Los suelos de estas casas tan viejas son de papel». Dado redujo la velocidad, y sin dejar de volverse para mirar abajo siguió subiendo. «Chicos»,
exclamó al llegar arriba y no ver a nadie, intentando no levantar mucho la voz. «Chicos», repitió. La luz ahora era más intensa, las ventanas del primer piso y las farolas en la calle quedaban al mismo nivel. De esta forma pudo distinguir la banda amarilla tirada en el descansillo y leer el mensaje impreso en negro, que se repetía una y otra vez: «No pasar», visible a pesar de las arrugas y el polvo acumulado por los años, una advertencia que le sobrecogió. Frente a la puerta abierta, repitió, esta vez con entonación interrogante: «¿Chicos?». Dado oyó o creyó oír voces dentro del piso y atravesó el umbral adentrándose en un pasillo oscuro. Guiado por una luz que veía al fondo, mientras avanzaba por el pasillo, Dado repetía de manera automática: «¿Chicos?». Como le había dicho Nando, se movía pegado a la pared, donde era menos probable que el suelo se hundiera, levantando mucho los pies para no tropezar con el papel de empapelar desprendido de las paredes, sintiendo en las yemas de sus dedos la aversión sensorial que le producía tocar el tacto liso y suave del yeso de la pared. En mitad del pasillo vaciló un instante y miró a su espalda, indeciso, pero en ese momento las voces volvieron a oírse delante de él y repitiendo «¿Chicos?», siguió avanzando, hasta desembocar en lo que parecía un salón. Enseguida comprobó que allí no había nadie. A su derecha resaltaba el contorno iluminado del hueco de un balcón, y en el lado contrario, en oposición lumínica al balcón, se abría la boca oscura de un pasillo. Sobre el vano de la entrada del pasillo, un reloj al que le faltaba la aguja larga marcaba las 7 de la tarde. Pero antes que en otra cosa, la mirada del muchacho reparó en el extraño artefacto en forma de cajón que estaba colocado en mitad de la sala, de donde para su sorpresa salían las voces que había estado escuchando. Aquella cosa arrojaba un potente chorro de luz blanca y eléctrica sobre dos sillones que, en actitud de veneración, estaban colocados frente a ella. Era una disposición tan familiar la de aquella escena que Dado adivinó al instante que la caja que emitía voces era un simple televisor, aunque muy antiguo. Rodeando el sillón más cercano se colocó detrás del respaldo, mirando la pantalla. Ni por un momento se le ocurrió relacionar el televisor encendido con la posibilidad de que hubiera electricidad en el edificio. Durante un minuto estuvo observando las imágenes en blanco y negro del aparato, en las que un niño corría detrás de un collie gritando: «Lassie, Lassie, Lassie». Dado dio 3 pasos decididos al frente, y estudiando un segundo el antediluviano electrodoméstico presionó el botón de apagado. Enseguida la luz ámbar del alumbrado público de la calle, penetrando por el balcón, se apoderó de la estancia, y el chico se sintió más tranquilo y relajado entre aquella penumbra cobriza. Pero un mal presentimiento comenzó a socavar el estado de calma que le embargaba. Aquel mal presentimiento se confirmó cuando, ante su vista, el televisor cobró vida de nuevo. Un escalofrío le recorrió la espalda erizándole la piel. El rechazo y el desconcierto lo paralizaron por un instante. No había ninguna explicación lógica. Ninguna radiofrecuencia podía haber activado ese viejo cacharro por sí sola. En vez de intentar apagar el televisor, lo que conllevaría un mínimo contacto con aquel objeto que se le antojaba antipático, Dado retrocedió con intención de marcharse. Pero, sin que él mismo pudiera explicárselo, no fue capaz de ir más allá del sofá, donde, detrás del respaldo, se dedicó a observar la convexa pantalla del receptor, en la que solo se veía una monótona y espesa cortina de ruido blanco. Pese a lo cual, Dado era incapaz de apartar la vista, poseído del presentimiento de algo inminente. Varios parpadeos en los que se distinguía la visión fugaz de una habitación vacía sucedieron a la cortina de nieve, hasta que la imagen de la habitación quedó fija en el televisor. No obstante, de vez en cuando, una interferencia en la transmisión, acompañada de un agudo chisporroteo, desquiciaba la imagen desfigurándola. Cuando eso pasaba, el chico daba un pequeño respingo, clavando sus dedos crispados en el respaldo del sillón. Su cuerpo en tensión se había convertido en un muelle comprimido al reconocer en la pantalla del televisor las formas alargadas que recorrían el techo de un lado a otro de la habitación. Seguro de lo que eso significaba, el pánico se apoderó de él. El aire se volvió espeso ante esta idea. Sus pensamientos caían en un vacío oscuro, y su frecuencia respiratoria aumentó, forzándole a respirar por la boca. Sabía lo que iba a suceder. Lo sabía con una certeza aterradora. Y aún así no podía moverse, no podía hacer nada, solo quedar atrapado en la agonía del presentimiento. Lo que había llamado su atención, haciendo que un sudor frío perlase su rostro, eran las vigas del techo, posiblemente las primeras que veía en su vida si exceptuamos las que se utilizan en los juegos de construcción 3D. Unas vigas antiguas de madera, toscas y oscurecidas por el tiempo, que cruzaban el techo,
alguna de ellas preparada para servir de cadalso. Fuera del encuadre de la pantalla el ruido de pasos precedió la aparición de un hombre alto y de complexión delgada, con pelo castaño y mirada compungida, vestido con una simple camisa blanca con las mangas remangadas, y un pantalón oscuro de tergal. Sus zapatos, muy limpios, espejaban la luz que iluminaba la habitación, fruto de una bombilla que colgaba del techo en un segundo plano, por debajo de una de las vigas. Pero la atención del muchacho se dirigía en exclusiva a los objetos que portaba el hombre en sus manos, una silla y una cuerda. La truculenta escena se desarrolló de forma fluida, ofreciendo la impresión de un espectáculo artístico repetido 1001 veces. Solo cuando el hombre ajustó el nudo corredizo a su cuello y bajó los brazos, pegándolos a los costados como símbolo de abnegación, dedicó una mirada a la pantalla. En ese momento dado ni se atrevió a pestañear. La curiosidad que destilaba aquella mirada, su penetración, el interés escudriñador que mostraba, la inquisitiva sospecha pintada en sus ojos, todo eso traspasó el cristal de la pantalla hasta rozar su piel, desbocando sus latidos como si llevara dentro del pecho una manada de caballos salvajes. El hombre le había descubierto parapetado tras el sofá y sonrió tétricamente para demostrárselo. Acto seguido el suicida hizo algo bastante ridículo y desconcertante. Zapateando sobre la silla con intención de derribarla, consiguió meter un pie entre los refuerzos que aseguraban la solidez del respaldo, estableciéndose así una feroz, a la vez que patética, lucha entre el hombre y el mueble. De esta lucha sin par salió vencedor a la muerte, porque, sin poder desasir el pie del respaldo, con tantas sacudidas, la silla al fin perdió el apoyo de sus patas y resbaló, produciéndose lo inevitable. Resultaba siniestro ver el cuerpo del hombre convulsionándose en el aire con aquel objeto cuadrúpedo pegado a su pie como un perro de presa. Una última convulsión, la más violenta, consiguió que la silla saliera volando y se estrellara contra la pared. La madre de Eduardo nunca perdía ocasión de repetir a quien quisiera escucharla que su hijo dejó de usar pañales a los 18 meses. Pero al oír en ese momento el fuerte golpe que sacudió una de las paredes del salón, acompañado de un fragor de madera rota y hecha añicos, la vejiga del chico se soltó. Empapado de meado y devorado por la angustia, el muchacho intentó penetrar con la vista la oscuridad del pasillo del reloj, donde el golpe había revelado que se encontraba la habitación del ahorcado. Habitación y salón debían compartir la misma pared, dedujo aterrado. En ese momento, igual que un maullido lastimero, Dado oyó el rechinar de unas bisagras oxidadas, y una mancha de luz macilenta y pálida surgió entre las sombras del pasillo, avanzando detrás de una puerta que se abría muy lentamente, desgarrando la oscuridad con el brillo mortecino de su filo, sin prisa, tal y como se extendería un líquido espeso y viscoso, conquistando un pequeño espacio en la oscuridad reinante. La puerta no se abrió del todo, las bisagras o cualquier otro impedimento, lo mismo que la puerta de la calle, lo impidió, pero el espacio que ofrecía era suficiente para que cupiera por él una persona. De cualquier forma, lo que salió por allí no fue una persona, sino una voz sin resuello, ahogada y agónica, que suplicaba ayuda. «Ayúdame, chico, ayúdame. No puedo respirar». Impelido por la necesidad de saber lo que ocurría en la habitación, la mirada de Dado se dirigió al televisor. Lo que vio en la pequeña y curvada pantalla fue la gota que colmó todo el horror que había experimentado hasta ese momento. Estrangulado por el nudo corredizo, el ahorcado intentaba con desesperación pasar los dedos por debajo de la apretada cuerda alrededor de su cuello, pero lo único que conseguía con ello era desgarrar la carne, convertida ya en un amasijo de jirones de piel y tendones sanguinolentos, y donde la soga se hundía más y más. Por si esto no fuera suficiente, sus ojos, a punto de escapar de las órbitas, e inyectados en sangre, le miraban ahora con una furia asesina y acusadora, y de su garganta escapaba un hilo de voz convertido en un siseo colérico y amenazador. El televisor, con una sonoridad enlatada y falta de profundidad, repetía con retardo las palabras que salían de la habitación, como un eco mecánico. «Ayúdame, bastardo, y el infierno no será tan cruel contigo. Rescataré mi alma con tu alma, pequeño necio. Necesito un alma inocente para intercambiarla por la mía». Pasado un rato el hombre dejó de proferir amenazas, y su angustiosa degollina se convirtió en una labor concentrada y ardua, como quien intenta desentrañar la solución de un rompecabezas japonés Hanayama, donde hay que separar dos piezas de metal entrelazadas encontrando el ángulo y el movimiento exacto, pero sin que el ahorcado acertara con el ángulo ni la forma de sacar su cuello del nudo corredizo. Con aquella última tentativa, pareció darse por vencido. Dejó caer los brazos, y las piernas se relajaron, colgando inertes en el aire inmóvil de la estancia.
Su rostro, lívido y crispado por la lucha inútil contra el nudo corredizo, osciló levemente, como una marioneta abandonada. El chico sintió un escalofrío como si un 100 pies gigantesco recorriera su espalda. Algo en aquella quietud le resultaba aún más aterrador que la agonía previa. Y entonces, sin previo aviso, el cuerpo suspendido comenzó a moverse. Al principio fue apenas un vaivén casi imperceptible, un temblor diminuto que bien podría haber sido obra de un espasmo post-mortem. Sin embargo, pronto el balanceo se hizo más evidente. El cuerpo que pendía de la soga se mecía, primero con torpeza, después con un ritmo más firme, como si en su desesperación hubiera descubierto un nuevo propósito. Las sacudidas se intensificaron. La cuerda crujió, tensándose con cada oscilación, y el cadáver espectral se lanzó una y otra vez hacia adelante, en una danza macabra de pura voluntad. El nudo en su garganta se hundía más en la carne abierta. Con cada nuevo impulso, sus pies muertos rasgaban el aire como péndulos condenados. Dado tragó saliva, sus dedos se hincaron más en el respaldo del sofá. La imagen en el monitor se distorsionó un instante, como si la energía del espectro afectara la señal, y cuando volvió a estabilizarse, el ahorcado había logrado un arco aún más amplio en su oscilación. Sus dedos deformes arañaban el vacío, cada vez más cerca de la viga opuesta. Y entonces, comprendió. Aquel ser abominable quería alcanzar la viga más próxima a la suya, y si lo lograba, ¿qué ocurriría si consiguiera agarrarse a ella y aflojara el nudo corredizo? Le atraparía y arrojaría su alma al infierno. Así él sería libre. Eduardo no lo pensó dos veces y echó a correr, internándose en el pasillo por donde había venido. Al abrir los ojos una luz le apuntaba desde arriba, tan arriba que no alcanzaba a deslumbrarle, aunque su intensidad borraba cualquier relieve o forma a su alrededor. De arriba vino también una voz y una risa. Una y otra tan destempladas y estridentes como si le estuviera hablando la persiana oxidada de un comercio al echar el cierre. Muchacho, menudo trompazo te has pegado. Ja 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 ja. La risa se prolongó mucho rato, satisfecha. Luego, la luz varió de posición y enfocó un rostro marchito, como un paisaje devastado por el tiempo y el abandono. La piel, surcada de arrugas profundas y manchada por la intemperie, colgaba en pliegues pendientes como harapos pringosos. Sus ojos, pequeños y vidriosos, chisporroteaban con un brillo turbio, extraviado, quizá de locura o debido al alcohol. La boca, desdentada y temblorosa, se abría en una carcajada desaforada, dejando ver encías oscurecidas y los pocos dientes que le quedaban, amarillentos y torcidos como ruinas olvidadas. La risa, ronca y quebrada, salía de su garganta con un temblor casi febril, sacudiendo unos hombros enjutos, mientras sus ojos lagrimeaban de regocijo. En su expresión se mezclaban la burla cruel y el divertimiento infantil, como si el mundo entero fuera un absurdo espectáculo montado solo para reírse de la desgracia ajena. ¿Estás vivo?, preguntó el vagabundo, y un acceso de tos impidió que siguiera hablando. Al cabo de un rato, repuesto, dijo: «Apuesto algo a que viste al fantasma». «¿No es cierto, colega?», y su risa parecía no tener fin. «Es inofensivo. Una pobre alma pecadora». En su aturdimiento, Dado intentó incorporarse, pero no pudo. Cuando lo intentó por segunda vez, unas manos fuertes, sujetándolo por los hombros, se lo impidieron. «Tranquilo, soldado. No te muevas», le ordenó una voz que parecía acostumbrada a pedir tranquilidad sin perder la calma. Unos dedos muy fríos, incluso a través de los guantes de látex, tiraron de sus párpados hacia arriba, y una luz examinó sus pupilas. Algo férreo se acopló a su cuello, inmovilizándolo. «Te vamos a sacar de aquí», aseguró la voz. Otra voz, en este caso de mujer, con tono imperativo y de fastidio, se dirigió al hombre que los miraba desde arriba. «Quítese de ahí, oiga. ¿No ve que se va a caer? Y encima nos va a pillar debajo». «He sido yo el que ha llamado», dijo el anciano, enardecido, agitando en su mano el teléfono, que continuaba con la linterna encendida. «Muy bien, pero baje aquí». El mendigo desapareció del boquete del techo. Mientras tanto, con una jeringuilla, el tipo de la voz sosegada inyectaba algo en el brazo de Dado. «Es probable que ahora sientas un poco de sueño», le avisó. En un susurro, Dado preguntó: «¿Dónde están Nando y los otros?». En la cara de aquel hombre que olía a gel antiséptico para las manos y a café, se dibujó una expresión risueña y soñadora al decir: «Comprendo».
Y añadió, me temo, soldado, que has caído prisionero. Tus compañeros te han abandonado. Por suerte para ti. Tendrá que pasar algún tiempo hasta que tus padres puedan interrogarte. Dado se sumió en un placentero sueño sin que nada le preocupara en ese momento, pero antes de quedarse profundamente dormido recordó algo que le inquietaba, y sus labios farfullaron este ruego ininteligible. Por favor, no digáis a nadie que me he meado encima. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado? Sí. No. Bueno, si les ha gustado, levanten un dedo. Y si no les ha gustado, en fin, este es el fin.